Bien, continuamos con Juan Gris. Muchos le llaman el tercer hombre del impresionismo. Hubo muchos importantes autores. Nosotros nada más vamos a ver a estos tres caballeros y a la dama, ¿no? Que acabamos de revisar, de Martha Blanchard. Juan Gris, también español, nace en 1887, muere en Boulogne en 1927, no tiene una vida tan longeva como los que le precedieron, bueno, Braque y Picasso. Sus primeros intentos como pintor en el cubismo son en el año 1910, cuando fue dejando gradualmente las labores de ilustración, aunque en los museos españoles existen pocos ejemplos de esta fase. Bodegón con persiana de 1914. Vean cómo nos está presentando una textura mucho más agresiva. Él enriquece mucho el movimiento del cubismo sintético al considerar elementos más agresivos, más propositivos. Aquí tenemos la guitarra y pipa de 1913. Aquí la forma como ellos rompen con el arte tradicional a principios del siglo XX va a generar un cambio radical en la percepción y en la forma como se hace el arte. Juan Gris es parte del movimiento cubista, porque sí se habla de un movimiento, se reunían, platicaban entre ellos, compartían sus experiencias, pero bueno, en un inicio Juan Gris con Pablo Picasso van a tener una importante amistad, pero con el tiempo va a haber un distanciamiento personal, ¿no? Entre cada uno. Mientras Pablo Picasso regresa después del cubismo, de su experiencia cubista, regresa a lo figurativo, Juan Gris no. Juan Gris se mantiene junto con otros artistas como André Derain dentro del cubismo. Estos son extraordinarios. El bodegón con botella de Burdeos de 1919. Aquí es interesante porque tiene la experiencia del cubismo sintético, pero sin usar el collage. Tiene la experiencia del papier collage, pero sin usar ningún pegoste, sino representando distintas texturas o distintos elementos que les aportó el collage, pero pintado, ¿sí? Como las texturas de la madera, el papel, las etiquetas de la botella. Dibujo muy bonito, dibujo de 1913, un bodegón, muy padre dibujo, vean, con muy poco mucho, ¿sí? Es un dibujo con lápiz carbón, con sanguina, y pues que nos muestra un ritmo, un movimiento, hay tensión, hay gestualidad, hay volumen. Bien, este es con esto finalizamos y vamos a ver un documental. Les comparto la pantalla de... Aquí estamos en nuestro grupo, aquí tenemos el material didáctico, aquí está la presentación, la pueden observar. Aquí está el primer video que vamos a presentar y vamos a verlo.
El cubismo es quizás el más importante de todos los sismos, porque fue el primero y el que desencadenó todo el proceso de las vanguardias. El término lo acuñó el crítico francés Louis Buffels, afirmando que las pinturas de Braque estaban hechas con cubos. Vamos hoy a adentrarnos en este movimiento desde dos perspectivas, la literaria y la pictórica. El cubismo es un movimiento artístico que se inició en 1907 en París y aunque originalmente nace en el campo de la pintura, se extenderá después a casi todas las ramas del arte. Destacan los pintores Pablo Picasso, con cuya obra Las señoritas de Aviñón se inicia el movimiento, Braque, Leyer, Juan Gris o Apolinar. El cubismo se caracteriza porque rompe con la perspectiva tradicional y da un nuevo enfoque a la forma de concebir la pintura. La pintura cubista trata de recoger múltiples perspectivas de las cosas. Se representa en el mismo plano objetos desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, de frente y de perfil. Los tonos que aparecen son apagados, aunque luego van evolucionando y la gama cromática se amplía. En el cubismo, la idea intelectual es tan importante o más que la propia pintura que se plasma, algo revolucionario. El concepto es lo importante, de ahí que se necesite de una labor crítica para explicar la obra. El cubismo, desde la perspectiva pictórica, como manifestaron sus propios creadores, tiene influencias de las esculturas africanas y de la obra de Paul Cézanne. También la aparición de la fotografía, que captaba el momento con mayor precisión que cualquier pincel, hizo que los artistas buscaran otras vías de expresión diferentes. El cubismo se puede subdividir a su vez en dos etapas, la etapa analítica y la etapa sintética. El cubismo analítico, que abarca el periodo entre 1909 y 1912, elimina el color original de las representaciones y tiende a tonalidades monocromáticas. Lo importante no son los colores, sino la geometrización y la descomposición de la realidad desde este paradigma. Los objetos, naturalezas y personas son analizadas desde diferentes puntos de vista, fragmentando los volúmenes y creando planos independientes que suelen mostrar diferentes puntos de luz. Es normal que lo representado se vuelva abstracto y sea difícil de interpretar a primera vista, de ahí que se haya denominado también a este periodo como hermético. Ejemplos de esta etapa serían Muchacha con mandolina de Picasso o El gran desnudo de Braque. El cubismo sintético se extiende desde 1912 hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, Braque y Picasso comienzan a introducir elementos novedosos al cuadro, como números, letras, trozos de periódico, papel pintado, partituras, naipes, fósforos o hule. Esta técnica se denominará papel collage y será muy imitada a lo largo de todo el siglo XX. En esta etapa, la gama de colores se extiende y no es tan monocromática. Las figuras se vuelven menos abstractas y resultan ahora más reconocibles.
Podemos señalar el clarinete y frutero y vaso de Braque, o el jugador de cartas y guitarra y hoja de música de Picasso. El cubismo no solo revolucionó la pintura, sino también marcará un antes y un después en la literatura. Aquí destaca el autor francés Apollinaire, perteneciente al círculo de Picasso y Braque, que trata de aplicar la idea a la literatura. El cubismo literario se va a caracterizar por el empleo del caligrama, que busca un nuevo tipo de formalidad que le dé una nueva perspectiva diferente a lo escrito. Así, el caligrama puede leerse como el poema, pero a la vez tiene una visión propia, una imagen que lo lleva más allá de la simple unión semántico-sintáctica. Así se tratará también de eliminar lo anecdótico, buscando vías para expresar los estados de ánimo. Se va a prescindir de la puntuación, de la métrica tradicional y se abre el poema a una nueva temporalidad donde el pasado, el presente y el futuro no tienen fronteras precisas. Pues hasta aquí, amigos, nuestro deambular por el geométrico y abstracto mundo del cubismo. En próximos capítulos volveremos con más vanguardias y con más cultura en general. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Uy.